presidente Trump ha amenazado con renovar esto de los aranceles contra México. El mandatario estadounidense ha dicho que si por alguna razón desconocida la cooperación con México falla, siempre podemos volver a nuestra posición anterior muy rentable de tarifas. Así lo ha dicho textualmente el presidente de Estados Unidos. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte hasta ahora. Emiliana, un buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el mandatario estadounidense afirmó el domingo que había elementos secretos que aún no se han revelado en este nuevo acuerdo de inmigración que firmó con México. Esto mientras intentaba desviar las críticas de que había logrado menos de lo que había celebrado con su amenaza de imponer tarifas y que había firmado un acuerdo que ya se había negociado hace algunos meses atrás. El acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso de México y el Ejecutivo estadounidense amenazó nuevamente esta mañana con avanzar con la aplicación de las tarifas si los legisladores mexicanos no lo ratifican. Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado reclamando durante muchos años. Será revelada en un futuro no muy lejano y necesitará la votación del cuerpo legislativo de México. No prevemos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán. Una parte del acuerdo dice que Estados Unidos tomará acciones contra aquellos que crucen la frontera sur del país en busca de asilo. Las personas, en su mayoría centroamericanos, serán retornados inmediatamente a México, donde podrían esperar la resolución de su solicitud de asilo. El canciller mexicano aplaudió esta mañana el hecho de que lograron separar el tema comercial del tema migratorio. En lo que lleva este gobierno, en estos meses, esta ha sido la más difícil o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa. Y en esencia, lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. Eso no había ocurrido. Tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos, y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Entrar a una guerra comercial nos va a costar a México ¿qué? ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar sería, estimamos, como incrementar el IVA de golpe 10% en términos de tus condiciones de vida. Implicaría probablemente la pérdida de 1.200.000 empleos. Implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de 1 punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener 5%, luego nos habían marcado el 1 de julio 10%, y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país que afecta a toda la población. Entonces, ¿qué ganamos? Resumo. Primero, pues no hay tarifas hoy. No hay una amenaza de tarifas en 90 días, o en 45, o en 30. Punto 2, migración se separa de comercio. Regresamos cada cosa a su mesa. Si se juntan las dos, para nosotros es peligroso. Punto 3, en materia migratoria, lo que estamos nosotros tratando de demostrar es que lo que nosotros proponemos es mejor que otras alternativas que existen, por supuesto. Pero tenemos que demostrarlo, tenemos que convencer, persuadir. Y debo decir que es la primera vez, cuando menos en lo que yo he visto, que las tarifas no se aplican. Porque normalmente el presidente Trump anuncia las tarifas como un instrumento de política y es muy raro que las quite. Ha habido casos, pero casi siempre las imponen y después. Y como mencionaba el canciller mexicano, pues el impacto no solo sería en la economía mexicana, sino también en los migrantes. Y es que este acuerdo está generando múltiples dudas y activistas proinmigrantes están bastante preocupados. Aseguran que México no cuenta con los recursos necesarios para atender a estos migrantes mientras son procesados. Pues recordemos que sus peticiones de asilo podrían tardar años y las Cortes de Inmigración de Estados Unidos para finales
finales de abril tenían más de 892.000 casos acumulados y solo hay alrededor de 414 jueces en servicio. En abril, por ejemplo, los agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a un poco más de 98.000 migrantes en la frontera sur. Los ciudadanos son originarios de Guatemala y Honduras y continúan encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra logró alcanzar más de 132.000 detenidos, un número que tiene al mandatario estadounidense Donald Trump bastante enfadado con México y con los países del Triángulo Norte. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes al estudio. Claro.